Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Germán Iserte y en esta ocasión, siguiendo la modalidad de charlas de formación, hablaremos un poco de lo que es el traumatismo craneoencefálico leve y heridas. En esta oportunidad daremos un repaso por la definición y clasificación del traumatismo craneoencefálico, las principales causas, la epidemiología, el manejo inicial del paciente con traumatismo craneoencefálico leve, que es en lo que está enfocado la sesión, y las recomendaciones generales en nuestro entorno lo más práctico posible para nuestro día a día. También haremos un breve repaso por lo que son las heridas, la definición, la clasificación y las fases de cicatrización de una herida y el manejo de las mismas. Ok, el traumatismo craneoencefálico es la mayor causa de muerte y discapacidad a nivel mundial entre todas las lesiones traumáticas. Y como definición, en consenso, se queda como cualquier traumatismo causado por una fuerza mecánica externa en la región craneoencefálica que conduzca a la sospecha de lesión cerebral aguda. Y ahí está el INRI de este asunto. Se sospecha lesión cerebral aguda y esto es lo que intentamos siempre diagnosticar de la manera más eficaz y primariamente posible, ¿no? En cuanto a cómo lo clasificamos, pues en leve, moderado y severo, ¿sí? Según la estructura, la imagen estructural del cerebro, la pérdida de la conciencia, el estado mental alterado, una amnesia postraumática y la puntuación de la escala de coma de Glasgow. Esta es la herramienta que nosotros, desde el punto de vista de urgencias, manejo inicial y de recibir al paciente tanto en ocasiones extrahospitalario como intrahospitalario, es lo que utilizaremos para guiarnos siempre en cuanto a cómo orientar o cómo perfilar a estos pacientes, ¿sí? En la escala de coma de Glasgow tenemos, como ya lo sabemos, las tres regiones que más o menos evaluamos: o apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motriz. Y la severidad inicial del traumatismo craneoencefálico la vamos a encajar directamente con esta escala. Haciendo esta escala de Glasgow tendremos el puntaje, y según el puntaje podremos ya determinar de manera inicial si estamos ante un traumatismo craneoencefálico leve con un Glasgow entre 3 y 15, uno moderado entre 9 y 12 y uno grave entre 3 y 8 puntos de Glasgow, ¿sí? Entre las principales causas tenemos la principal y la mayoría son por caídas, ¿vale? Luego están los accidentes de tráfico, los golpes, agresiones y otros tipos de traumatismos, ¿no? Se considera una epidemia silente. En el mundo hay alrededor de entre 50 y 60 millones de nuevos casos todos los años, y de estos mayor, o sea, más del 90% son considerados leves. En Europa aproximadamente unos 2 millones y medio cada año, lo que viene a ser unos 200 o 300 por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en hombres que en mujeres y la incidencia máxima suele estar entre adultos a partir de 60 y 65 años. ¿Qué ocurre? Muchos de estos traumatismos craneoencefálicos, al ser leves, no están muy bien documentados o pasan muchas veces desapercibidos. Y entonces, en cuanto a la estadística y el manejo de los mismos, pues al perder un poco, pierde un poco como de relevancia, ya que las sintomatologías se resuelven espontáneamente sin necesidad de neurocirugía, en menor del 1% de los casos. Entonces se disuelve un poco, por decirlo de alguna manera, este dato en cuanto al leve, pero se estima que más del 90% de todos siempre son leves. Entonces, sabiendo esto, lo más importante es identificar al paciente que tenga un traumatismo craneoencefálico leve, cuáles de estos pacientes son los que pueden desarrollar la lesión intracraneal aguda. Y allí es donde encontraremos uno de los problemas para poder identificar estos tipos de pacientes, porque carecemos de una falta de herramientas diagnósticas objetivas, ya que solo tenemos esta escala de Glasgow y es todo subjetivo, y lo que podemos interrogar al paciente, podemos encontrarnos con pacientes que no nos den una buena interpretación de esta exploración neurológica inicial. En el caso de los abusos de droga, ingesta de alcohol, enfermedades de base del paciente, condiciones que tenga, pacientes dependientes, Alzheimer, otras patologías neurodegenerativas, esto nos lleva a un retraso o un entorpecimiento de esta clasificación inicial, y con ello un mayor número de tomografías. Entonces, si bien es cierto, con el TAC terminamos descartando la lesión intracraneal aguda, seguimos irradiando pacientes que igual en un principio no fuesen necesarios. Y ahí es donde juega gran papel la proteína ácida fibrila glial y la ubiquitina carboxiterminal hidroxilasa L1. Estos son unos biomarcadores de los que ya hablaremos un poquito más adelante.
Entonces tenemos un paciente que entra por la puerta de urgencias con lo que consideramos un traumatismo craneoencefálico leve, y entonces debemos de identificar los factores de riesgos, ¿sí? ¿Qué riesgo tiene cada paciente? Ya vamos individualizando a cada quien. El déficit neurológico, la coagulopatía. Aquí es importante destacar que la coagulopatía será en pacientes con trastornos hemorrágicos, anticoagulantes o antiagregantes, excluyendo la terapia de ácido acetilsalicílico en monoterapia, ¿sí? Solamente los pacientes que estén tratados con ácido acetilsalicílico en monoterapia, si acompaña otro de los síntomas que estamos viendo aquí como factores de riesgo, será considerado factor de riesgo. Si no, lo excluimos, ¿sí? La intoxicación con alcohol y drogas, vómitos, cefaleas, convulsiones postraumáticas, pérdidas de memoria, etc., ¿sí? Los signos de alarma. Los signos de alarma en nuestro paciente inicial que nos llega a la puerta de urgencias son los pacientes que tienen una disminución de la escala de Glasgow de 15 puntos a las 2 horas inmediatas transcurridas el traumatismo craneoencefálico. La sospecha de hundimiento craneal o fractura abierta, y bueno, el signo de fractura de base de cráneo, hemotímpano, mapache, oticolorrea, el signo de Butler, o la persistencia de los vómitos no incoercibles. En los pacientes que tienen el tratamiento con los anticoagulantes, aquí vamos a verificar el estado de la hemostasia. Y entonces tenemos dos grandes segmentos. Los que toman como anticoagulantes los antagonistas de la vitamina K, pues lo determinaremos con un INR. Y los pacientes que toman los anticoagulantes de acción directa, además del INR, le haremos un perfil de función renal, y es importante determinar la última toma de este anticoagulante oral. Entonces, a medida práctica, si nos encontramos con los que toman antagonistas de la vitamina K y un INR mayor a 2, el tratamiento sería un concentrado de complejo protombínico y vitamina K. Y si no se dispone, pues plasma fresco congelado. Por lo mismo, en el caso de los pacientes que toman el inhibidor de la trombina, pues su agente reversor específico. Y si no está disponible, pues se utilizará el complejo protombínico. Y en el caso de los pacientes que toman los SABANES o los inhibidores del factor X, se utilizará el complejo protombínico, ya que no disponemos del agente reversor específico, ¿sí? Es importante la hemostasia en estos pacientes. Aquí les traje un breve resumen de lo que son los potenciales biomarcadores en sangre en el contexto de traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Y con esto podemos más o menos diferenciar o poder determinar en sangre ciertas proteínas que se liberan cuando hay sufrimiento cerebral, y nos puede orientar muchísimo en cuanto a lo que está sucediendo, el riesgo que tiene el paciente de poder sufrir más adelante una lesión cerebral aguda que estamos ahora viendo que está estable sin deterioro neurológico, por la determinación de estas dos, principalmente de estas dos proteínas que son muy específicas, ¿sí? Entonces, tenemos también a los compañeros del VitaSanit que ya han trabajado con esto desde 2024 más o menos, con el beneficio principal de estos pacientes, que lo que resumen es que si podemos determinar la presencia de estos biomarcadores en sangre, pues o lo podemos, por decir de alguna manera, descartar, entonces ya no hace falta hacer la tomografía, porque es muy específico, se liberan las primeras horas, y entonces de esta manera se usan un poco mejor los recursos, se desaturan los sistemas, los radiólogos informando tomografías, y al final de todo pues irradiamos menos a los pacientes, sobre todo en pacientes pediátricos que no solemos o que no queremos irradiar en demasía. Entonces, en recomendaciones generales, estos pacientes que nos llegan a urgencias en nuestro hospital, lo que tenemos que hacer es valorar de manera inicial el traumatismo y poder estratificarlo donde está, ¿sí? En nuestro caso, solo mantendremos en observación los pacientes de traumatismo craneoencefálico leve y los moderados. El que ya sea un traumatismo craneoencefálico grave, debemos derivarlo vía el SEM al Hospital Arnau, ¿sí? Una vez valorado nuestro paciente a través de la escala de Glasgow, pues tenemos que identificar estos factores de riesgo que estuvimos hablando hace un rato. Y una vez identificados los factores de riesgo, entonces decidiremos la vigilancia del paciente y si es necesario la tomografía. Entonces, acá a modo de resumen están los criterios en los cuales tendríamos que pedir una tomografía: la sospecha de una fractura craneal, conmoción postraumática, cefaleas progresivas o incoercibles, amnesia postraumática, la disminución del Glasgow por debajo de 15 y la pérdida transitoria de conciencia. Luego,
Después que los valoramos y que decidimos si hacer la tomografía o no, entonces tendremos dos conductas. Unos pacientes que observaremos en urgencias entre 6 y 24 horas y otros pacientes que le haremos el alta domiciliaria. Siempre es importante que estos pacientes estén acompañados, ¿sí? Sobre todo al momento de cara al alta, también desde el punto de vista médico-legal, dejarlo todo por escrito y darle las recomendaciones y los signos de alarma por escrito a estos pacientes, ¿sí? Los pacientes que dejamos en observación, lo que decidimos mantener en observación porque tienen criterios, entonces mantenemos como medidas generales la monitorización continua, vigilancia neurológica a cada hora, la dieta absoluta, un cabecero a 30 grados. En el tratamiento evitaremos a toda costa los AINES y manejaremos el dolor según el EVA, pues con paracetamol, metamizol, morfina o incluso fentanilo, ¿sí? Estos pacientes estarán en dieta absoluta, se les ofrece protección gástrica con los inhibidores de bomba de protones. Suspendemos los anticoagulantes y lo que hablamos, si la hemostasia no estuviera correcta, pues procederíamos a intentar revertirlo. Y los antiepilépticos solo están indicados en los pacientes con crisis comiciales. No está demostrado que se pueda utilizar de manera profiláctica o preventiva. Y en estas recomendaciones, en los dos casos, los pacientes que demos de alta de entrada y no observemos y el posterior alta, posterior observación, siempre le daremos por escrito estos síntomas para que el paciente tenga la idea de qué hacer en caso de que presente uno de estos síntomas. Es una reconsulta inmediata, ¿sí? Esto es importante desde el punto de vista médico-legal, poder informarse al paciente, que el paciente esté acompañado y con ello dejarlo en el informe que le entregamos como hojas de recomendaciones a ellos. Esta información la tenemos nosotros también, que nos la dio el doctor Pino. Es un infograma que tenemos en digital también, para que lo tengamos a mano para estos pacientes, ¿sí? Ahora comentaremos un poco lo que son las heridas. Hablaremos del tipo de heridas, la fase de la cicatrización de una herida, el manejo de las heridas, ¿sí? Como definición, es una pérdida de continuidad de la piel o la mucosa producida por algún agente físico o químico. Y en la clasificación de las heridas, una de las más modernas o las más actuales, según el Instituto Internacional de la Infección de las Heridas, las divide en dos: heridas agudas y heridas crónicas. Dentro de las heridas agudas, las traumáticas, quirúrgicas, mordeduras, quemaduras, abrasiones y laceraciones. Y entre las heridas crónicas, las úlceras por presión, las úlceras venosas, las arteriales, pie diabético y heridas que no cicatrizan en el tiempo esperado. Dentro de la fase de la cicatrización de una herida tenemos como un principio la fase inflamatoria, que es la que comienza inmediatamente tras la lesión y dura entre 24 y 48 horas. Esto incluye el proceso de vasoconstricción inicial, seguido de la vasodilatación para facilitar la llegada de las células inmunes. Posterior a ello tenemos la fase proliferativa, que se caracteriza por la formación del tejido de granulación, la angiogénesis y una producción del colágeno, y llevando así la fase de remodelación o maduración, que puede durar semanas o meses, durante la cual el colágeno se reorganiza y el tejido cicatricial adquiere mayor resistencia. Tenemos aquí unos factores de riesgo, ¿sí? Hay unos factores de riesgo que son relacionados con el paciente y otros factores de riesgo que son relacionados directamente con la herida, que son los que no podemos nosotros controlar. Y estos factores de riesgo nos van a aumentar, nos van a afectar que la cicatrización de las heridas crónicas sea pues más torpe, o nos van a aumentar el riesgo de desarrollarlas en el caso de estos pacientes, de los factores de riesgo desarrollados con el paciente, ¿sí? Entonces muchos de estos factores de riesgos no son reversibles, son la situación propia de cada paciente, y es lo que hace que cada herida sea pues un poco más complejo según su origen, ¿vale? Tenemos acá una manera muy práctica que nos ayuda mucho a identificar el orden de cómo ordenar cuando estamos delante de una herida, cómo tratarla, ¿sí? Qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que tratar. Y el acrónimo es TIME, ¿sí? La T es de tejido, habla del tejido no viable o deficiente. Y en estos casos, lo que tenemos que hacer para revertirlo es estimular el tejido sano. Entonces esto se hace mediante la limpieza y el desbridamiento de zonas desvitalizadas o necróticas, ¿sí? Luego tenemos la I, que habla de la inflamación o la infección. Y esto es una de las más importantes, porque el tratamiento de esta, o lo que hacemos en esta etapa, es disminuir la carga bacteriana con cuantificación y determinación de los tipos de microorganismos para que el tratamiento antibiótico sea efectivo. Actualmente se desaconsejan pomadas con antibióticos tópicos de entrada, o antibióticos sistémicos orales, si el germen no está
no está cuantificado. Más o menos los consensos hablan de que las bacterias que no tienen X cantidad de unidades formadoras de colonia no son capaces de proliferar. Entonces son infecciones muy locales que pueden ser contrastadas con según qué tipo de apósito, y lo recomendable es cuanto antes hacer un exudado o un cultivo de estas secreciones o del mismo frotis de la piel para poder identificarlo y valorar si es necesario o no, qué tipo de tratamiento y el más efectivo. Luego tendremos la M, que es el desequilibrio de la humedad. Esto empeora mucho o favorece mucho a que la herida evolucione de una manera tórpida. Entonces, lo que se hace aquí es evitar la maceración, proteger la piel perilesional, que por lo general es nuestra barrera de defensa de la piel sana al tejido que está lesionado, aplicando productos de barrera. De esta manera optimizamos el grado adecuado de humedad. Aquí es donde entra en juego o los apósitos, que son absorbentes, o técnicas como la presión negativa para el manejo de la humedad de las heridas cuando son heridas muy exudativas. Y luego tenemos la E, que son los bordes. Los bordes de la herida que no mejoran, que están debilitados, son puertas o son principios que nos ayudan mucho a permanecer, que la herida siga abierta porque no termina de cerrar estos bordes. Entonces, esta piel hay que mantenerla bastante hidratada y proteger este nuevo tejido neoformado para que no se vuelva vicioso y no se vaya a infectar nuevamente. Entonces, aquí les traje a manera visual las alteraciones perilesionales más comunes que encontramos en una herida. La principal es la maceración, es una de ellas. Esto lo vemos mucho incluso con heridas no complicadas que presenta esto. Entonces, esto de evitar la humedad en la herida es muy importante porque nos va a favorecer o condicionar mucho lo que es la evolución del resto de la herida. Las escoriaciones son lesiones que también aparecen alrededor de la piel sana, alrededor de la herida, que son bastante frecuentes. Asimismo, las descamaciones. Las descamaciones también están a lo largo de ellas y nos habla mucho del componente sanguíneo que puede tener el paciente. Los edemas hablan del componente vascular, que nos va también a entorpecer o a enlentecer, y ya lo sabemos, aquí vemos un pie que el mismo apósito le está marcando bastante. Entonces estos ya sabemos que debemos intentar mejorar esta parte circulatoria para que el resto de la herida pueda mejorar. Y por último, las dermatitis de contacto. También es cierto que cada vez colocamos nuevos apósitos, solemos tratar de colocar novedades en cuanto al sistema de tratamiento de heridas, y pues los pacientes suelen en ocasiones responder a estos tipos de tratamientos o de vendajes o los pegamentos mismos que traen los apósitos con ellos, ¿sí? Pues bueno, esto es más o menos un resumen de lo que es el manejo de las heridas y el traumatismo craneal leve, el hospitalario.